Buenos días. Con la obra Teoría de la Belleza, el destacado poeta mexicano Margarito Cuéllar ganó la Lira de Oro del séptimo Certamen Hispanoamericano de Poesía, Festival de la Lira, que concluyó justamente anoche con una ceremonia especial. Este es un evento que organiza y auspicia la Fundación Cultural Banco del Austro. En este momento tenemos el honor de conversar con el destacado poeta mexicano, ganador de la Lira de Oro. Primero, felicitaciones. No, gracias. Felicitaciones por este merecido logro. La tercera es la vencida. Conversábamos previo a esta entrevista que es la tercera vez que usted participa en el Festival de la Lira y esta vez sí obtuvo tremendo premio. Bueno, sí, la poesía es así, de pronto uno apuesta y no siempre gana, entonces efectivamente anteriormente envié los libros en su momento y esta es la primera vez que obtengo un resultado con esas características, entonces pues, la verdad que estoy muy contento que este pequeño libro es un pequeño libro que salió en Sinaloa, en el norte de México y bueno, llegó hasta acá. ¿Le tomó por sorpresa cómo se dio la noticia? ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento? Bueno, en ese momento iba a casa de mi madre y me dicen que tengo una llamada, que me van a pasar a alguien del Festival de la Lira y me pasan a Jorge y Jorge me dice, oh, ¿cómo estás? Y saludando. Y yo hasta ese momento me acordé que tenía un libro participando. Antes de eso no me acordaba que venían las fechas de los resultados y dije, bueno, ya se acerca la fecha, pero así como algo lejano. Y ya cuando me habla Jorge, pues me dice, bueno, pues que te quiero felicitar porque ganaste el Festival de la Lira y has el jurado y no, pues entonces lo primero que hago es exclamar, le digo, ¿qué? ¿Cómo? y bueno, primero pensé que era una broma de alguien. Ya te paso aquí a otras personas para ya ver lo de tu vuelo y todo eso. Y así hasta ahí nos quedamos y pues ya fue un domingo, y fue un domingo realmente raro para mí porque bueno, no siempre tenemos esos domingos así tan emotivos, ¿no? Recibiendo esas noticias, sobre todo porque como comentaba, sí había participado otras veces y entonces uno pues aprovecha que el libro salió en esas fechas, lo manda, es decir, arroja los dados, como se dice, y no siempre los dados salen en la cara que uno busca. La tercera fue la vencida. La tercera fue la vencida y la séptima edición del Festival de la Lira. Uh-huh. Ahora, el jurado internacional que hizo el análisis para luego dar su veredicto decía, entre otras cosas, que la obra Teoría de la Belleza de Margarito Cuéllar es un trabajo impecable que incluye un coloquio cruzado de imágenes logradas, trazos de ironía y un sabio manejo del ritmo. Poéticamente, ¿esto qué significa? Bueno, yo creo que esa es la lectura del jurado, lo cual me sorprende mucho porque, es decir, el poeta hace su trabajo y trata de hacerlo bien, es decir, tratamos de que quien nos lea pues encuentre una comunicación con lo que estamos haciendo, porque en un libro hay años de trabajo, entonces pues yo realmente me sorprendí y me sentí muy halagado porque me parece que es una serie de conceptos muy elogiosos, no sé si precisos porque ese es su concepto, ¿verdad? Pero en mi caso me parece que muy elaborados en base a una lectura, es decir, son conceptos que uno como autor cuando hace el libro no alcanza a ver ese tipo de características. Uno tiene sus temas y los va elaborando,
pero realmente me encantó que siendo un jurado con este prestigio haya encontrado esas características en un libro que en su momento pues yo lo fui escribiendo. Es un libro que escribí en 2013. ¿Sí? Ahora, por su obra poética, usted ha obtenido algunos premios ya en esta trayectoria literaria, como por ejemplo el Premio Nacional de Poesía, otorgado por la Universidad Autónoma de Zacatecas en 1985. También podemos destacar el Premio de Poesía que entrega Radio Francia Internacional, que le entregó Radio Francia Internacional en el año 2003. Usted ha manifestado que la poesía no es una enfermedad y, en caso de serlo, sería una que no hace daño, pues cura en una metáfora de transformación permanente. Sí, bueno, esos libros, sobre todo el de 1985, era un libro que se llamaba Estas calles de abril, y efectivamente fue mi primer premio. Yo todavía andaba en los veintitantos, era todavía un joven feliz e indocumentado, y realmente fueron estímulos muy importantes para mí, para decidir pues, que este era el camino. Entonces esos dos premios me ayudaron mucho a solidificar el trabajo, no porque uno tenga que vivir de los premios, pero los premios siempre son como un aliciente para esto. Usted ha dicho que Lorca y Neruda son cómplices en el descubrimiento del amor y la poesía. Como mis maestros a distancia, como que desde donde estén, cuando yo empezaba a escribir me alentaron a través de sus libros. Influyeron mucho. Sí, fue de un peso muy importante a ambos poetas, Lorca desde España y Neruda desde Latinoamérica, desde Chile. Y yo creo que han marcado muchas generaciones, a mí me marcaron mucho. Quería ser poeta, pero el deseo de serlo me generaba muchas dudas, dudas que se han ido. Las dudas siguen, el poeta siempre tiene dudas y por eso Claro. sigue escribiendo, porque trata de buscar respuestas en la vida y en la poesía. Y porque además mis padres eran campesinos, yo crecí en el campo, empecé a estudiar ya mayor y entonces realmente estaba un tanto desorientado. Sí quería ser poeta, pero decidí estudiar periodismo y que el periodista le diera de comer al poeta. Y bueno, a veces se retroalimentan. Ese ha sido el caso a lo largo de 37 años que tengo escribiendo. Entonces estamos hablando con el poeta periodista. Así es, colega. Colegas. Dice Margarito Cuéllar, somos lenguaje, pero también somos esencia vital. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos en el español una de las herramientas más poderosas para comunicarnos, pero si somos muy duchos, muy capacitados en términos académicos solamente en el idioma, pero no tenemos que contar, pues eso se queda como algo un poco hueco. Entonces la experiencia de la vida, la experiencia de la amistad, la experiencia del amor, la experiencia de la familia misma, los hijos, es decir, eso complementa la parte del lenguaje. Usted también ha mencionado en estos diálogos que ha tenido en las últimas horas, digamos así, con la prensa cuencana sobre todo, las influencias que ha tenido y ha señalado nombres de poetas que conoce y reconoce a nivel de Latinoamérica. Ha mencionado a dos ecuatorianos, a Jorge Carrera Andrade y Jorge Enrique Adum. Sí, ellos, digamos, presentes en el tiempo porque también son un referente para América Latina, y porque yo, digamos, que tengo como 15 años que soy un lector asiduo de la poesía de América Latina, y en los viajes que hice anteriormente a Ecuador, pues me fui identificando con algunas voces, pero también con voces más posteriores, como Iván Oñate, como otros poetas ya más recientes. Y la poesía latinoamericana tiene una gran fuerza y una presencia fundamental, y justo esa vitalidad de que hablamos en la pregunta anterior y ese manejo del lenguaje del que hablábamos. ¿Conoce el trabajo de poetas cuencanos? De Cuenca menos, porque apenas estoy identificándome, pero ya lo haré, porque yo lo que hago siempre que llego a un lugar es pues tratar de conocer no solamente sus calles y su atmósfera, sino también qué hay en su palabra. En el tiempo, eso me interesa mucho. Ya nos han pasado algún material de poetas de aquí, y vamos a leerlo. Cuéllar expresa el canto del hombre abismado ante los tiempos aciagos, dice.
una época convulsionada que estamos viviendo en América Latina. La poesía no necesariamente es vocero de esa época, pero de alguna forma el momento que vivimos impacta a la poesía si somos conscientes de en qué país vivimos y qué lengua hablamos. ¿Sí? Entonces, pero sí es una época, yo creo que nos ha tocado una época de mucha herramienta tecnológica, favorablemente. Gracias a esa herramienta tecnológica estamos aquí hablando, y gracias a todos toda esta herramienta podemos llegar en un momento a cualquier parte del mundo. Eso es fabuloso, ¿sí? Pero también tenemos una época también de grandes desajustes sociales. Ahora, una última inquietud de este tipo de festivales como el de la Lira, que concluyó con mucho éxito aquí en Cuenca. Cuenca es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este tipo de certámenes, este tipo de encuentros de poesía, de literatura, de alguna manera influyen en los países. Sí, mientras más impacto tiene, sobre todo en los jóvenes y en una población que, digamos, no es especialista en arte ni en poesía, pero que le gusta, eso alimenta el espíritu, y eso cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de interpretar el mundo y nuestra forma de ver la sociedad. Entonces, este tipo de festivales y de actividad que se realiza aquí es muy, muy importante. Yo creo que en ninguna parte de América Latina hay una fundación de carácter privado vinculada a las finanzas bancarias que adopte este tipo de programas, pues como no como una propaganda ni como promoción, sino como un deber social. Bueno, una vez más nos sumamos a esa felicitación, a esa congratulación y éxitos, poeta. Gracias, aquí estaremos, nos llevamos a México a los poetas cuencanos, vamos a ver qué hay. Bien, reportó para El Observador Jaime Cedillo.